hoy lo de la presión osmótica. ¿Sí? Lo de la presión osmótica. Esto es muy importante porque los sistemas biológicos usualmente tienen membranas, ¿sí? Y muchos de los procesos bien importantes en biología es justamente el paso a través de una membrana de iones, ¿sí? De alguna molécula en particular, de nutrientes. Entonces es muy, muy importante saber cómo se dan esos fenómenos, ¿sí? Y sobre todo, también entender qué es la presión osmótica, porque las células están sujetas a este tipo de presiones, a la presión osmótica, y dependiendo de la naturaleza de la presión, voy a tener una célula sana o una célula estresada, ¿sí? Entonces vamos a ver un experimento de pizarrón mental para pensar, para entender qué es la presión osmótica, ¿sí? Fíjense, yo lo que tengo para entender la presión osmótica, pues es un recipiente más o menos como estos, donde el calibre de los dos tubitos estos es el mismo, ¿no? Vamos a sugerir que sea el mismo. Ahora, lo que tengo yo es aquí una membrana, ¿sí? Y esta membrana me va a separar, ¿sí? Los dos recipientes, ¿no? Digamos que es los dos compartimentos de este recipiente, ¿sale? Ahora, yo voy a proponer que en el estado número 1, ¿sí? Aquí voy a poner en el sitio alfa y en el sitio beta, voy a poner diferentes cosas, ¿sí? En este caso, aquí voy a poner solamente el disolvente, ¿sí? Y del lado derecho voy a poner una disolución, ¿vale? Y fíjense que es bien importante que esta membrana es una membrana de las que se llaman semipermeable. ¿Por qué una membrana semipermeable? ¿Sí? Es una membrana que solo permite el paso del disolvente, nada más del disolvente. Entonces el disolvente puede irse para acá, ¿sí? Puede irse para acá también, no así los componentes de la disolución, ¿sale? Entonces ya definimos membrana semipermeable, dos compartimentos, el alfa, el beta, ¿sí? Y voy a poner exactamente al mismo nivel tanto el compartimento alfa como el compartimento beta, ¿sí? Los voy a poner al mismo nivel, ¿sí? Ahí están, ¿sale? Están al mismo nivel, ¿sí? Pero fíjense que ustedes que ya vienen con el éxito de Fisicoquímica 2, que la pasaron bien, ¿se acuerdan que las sustancias están sometidas o por la presencia de una sustancia se genera una presión, ¿sí? ¿Sale? Y esta presión en este caso, pues yo lo voy a llamar aquí P alfa, ¿sí? Y de este lado P beta. Digamos que ese es el tiempo cero de mi experimento, ¿sí? Así es como se encuentra el experimento cuando yo lo inicio, ¿sí? ¿Sale? ¿Ustedes qué me dicen respecto a cómo va a evolucionar el sistema si yo lo dejo así como está? ¿Qué va a pasar? Se queda así. Acuérdense que aquí todo esto, bueno, este lado de aquí pues es un disolvente que se nota incluso que hay algo ahí, ¿no? Es de un color un poquito diferente. ¿Qué pasa si yo lo dejo evolucionar en el tiempo? Si yo pongo este experimento en el laboratorio, me voy a echar un cafecito, me voy a por una cerveza a Los Lobos, etcétera, y luego regreso al laboratorio así como a las 2 de la mañana a ver qué pasó con el experimento. ¿Qué pasa? La cantidad de solvente va a disminuir y va a aumentar la presión en la disolución. Ok, ¿sí?
Ok. Entonces lo que tengo yo es que este sistema, después de transcurrido un tiempo, ¿sí?, lo que va a pasar es, pues tengo P alfa, presión beta, ¿sí? Entonces tengo aquí el disolvente y la disolución, ¿sí? Entonces lo que tú dices es que se va a incrementar el volumen, ¿sí?, en este caso en el tubito de beta, ¿sí?, va a estar aquí, y por lo tanto el de alfa pues va a disminuir, ¿sale? ¿Están de acuerdo todos con eso? ¿Sí? Entonces fíjense, lo que está sucediendo es que el disolvente pues puede ir y venir sin problemas, ¿sí? Pero de manera promedio existe más transporte de disolvente de la parte alfa a la parte beta que de la parte beta a de la parte alfa, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es la razón por la que el disolvente viaja más de la alfa a la beta? ¿Qué está pasando? Por la concentración. ¿Qué pasa con la concentración? ¿Dónde hay menor concentración? O sea, el disolvente, dices, es mayor aquí la concentración. O sea, el disolvente tiende a ir a donde hay más concentración, ¿sí? No, pero entonces pasaría al revés, ¿no? Estarías yéndote de aquí para acá, ¿sí?, y bajaría el nivel, ¿sí? ¿Sale? Entonces, a ver, el disolvente se va o en conjunto, en promedio, quiere estar más en el lado donde hay más concentración, ¿sí? Bueno, ok, pero ¿por qué quiere irse para allá? ¿Por qué quiere estar de este lado? Bueno, esa es una pregunta bien importante que creo que vale la pena que se pongan a pensar, que la hagan. Ahorita vamos a ver las ecuaciones que me dicen desde el punto de vista físico-químico y matemático por qué pasa esto, ¿sí? Pero, pues bueno, sucede que cuando yo tengo una concentración, en este caso tengo un contaminante que me está contaminando, que me está envenenando este disolvente, ¿sí?, hay una diferencia en los potenciales químicos, ¿sí? Y lo que quiere hacer la naturaleza es llegar a la situación de equilibrio, ¿sí? Entonces, el equilibrio justamente está ahí, ¿sí? El equilibrio está en donde no quiere que exista tal división, ¿sí?, de disolvente solamente y disolución de este lado, ¿sí? Lo que quiere hacer es igualar las concentraciones, ¿sí? Es lo que está intentando hacer. Al final, lo único que logra es incrementar, en este caso, el volumen del vasito comunicante del lado derecho, ¿sí? Pero no lo logra realizar totalmente. ¿Por qué? Pues por la presión, ¿sí? Porque hay una presión aquí asociada. Entonces definimos con una letra griega pi, ¿sí?, a la resta de la presión en beta menos la presión en alfa, ¿sí? Y es justamente esto que está aquí. Este es pi, ¿sí? Esa diferencia justamente está dada por la diferencia entre las presiones de la fase beta y la fase alfa, ¿sale? Ahora, fíjense, voy a empezar a etiquetar las cosas. Yo voy a llamar, ¿sí?, con el número 1 al disolvente y con el 2 al soluto, ¿sí?, en las ecuaciones que voy a poner a continuación. Y de la misma manera, no sé si recuerdan en Físico-Química 2, cuando estaban viendo equilibrio de fases, ¿sí?, cuando estaban viendo equilibrio químico, al disolvente se le nombraba como 1, ¿sí? Era el elemento 1, el constituyente 1 de la mezcla, ¿sí? Aquí también lo vamos a hacer así, ¿sale? Fíjense que
Yo puedo controlar la temperatura, ¿sí? Puedo hacer que ambos compartimentos, el alfa y el beta, tengan la misma temperatura. Entonces yo puedo hacer termodinámica del equilibrio, ¿sí? Con estos sistemas para entender qué pasa y qué es la presión osmótica, ¿sí? Si les dicen qué es la presión osmótica, ustedes les pueden decir, es la diferencia de presiones entre dos compartimentos que se comunican con una membrana semipermeable, ¿sí? Esa es la primera aproximación de lo que es la presión osmótica. Pero fíjense que en el equilibrio, ¿sí? En el equilibrio, ¿cuándo pasa el equilibrio? Pues cuando pasan las horas y el sistema ya quiere estar de esta manera, ¿sí? Aquí es una situación de no equilibrio. ¿Por qué? Porque si yo dejo evolucionar mi sistema, se va a modificar y va a aparecer de esta manera, como en el inciso B. Sin embargo, si yo controlo toda la situación de temperatura y no hay personas que modifiquen la concentración por alguna razón, y no hay interacción de, por ejemplo, las paredes o la membrana con la sustancia, con el soluto, se va a quedar así. Porque esa es la situación de equilibrio, ¿sí? La situación de equilibrio implica que el flujo del disolvente de la derecha a la izquierda y de la izquierda a la derecha, en el inciso B, es el mismo, ¿sale? ¿Sí? Permítanme. Ni yo me la creí. Bueno, entonces, en el equilibrio suceden estas cosas de que el flujo es netamente cero, ¿sí? Pero, ¿cuál es la condición de equilibrio termodinámico que ustedes ven en el equilibrio químico, en Físico-Química 2? ¿Cómo se llama eso? Condición de equilibrio químico. Incluso equilibrio de fases también. ¿Es el punto donde conviven las tres fases? Ajá. En el punto triple, por ejemplo. ¿Qué pasa en el punto triple? En el punto triple es una situación de presión y temperatura en la cual como que, ¿cómo se dice? Como que coexisten las tres fases la fase gaseosa y la fase... Sí, y desde el punto de vista de una función termodinámica, ¿cómo describo? Eso justamente que me estás escribiendo, hay una función termodinámica que me lo describe de una manera muy, muy buena. ¿Alguien sabe? ¿Cuáles son las funciones de estado fundamentales en termodinámica? Funciones de estado, así, las funciones de estado de Fisicoquímica 2. Energía interna es U, ¿sí? Bueno, esa no es una termodinámica porque depende de y tampoco el trabajo, porque depende de la trayectoria. O sea, calor y trabajo dependen de la trayectoria, ¿sí? De hecho, U, que se define como la resta de Q y W, sí lo es, ¿sí? Pero es U, además, entalpía, ¿qué más? Entropía, Helmholtz y energía libre de Gibbs, ¿sí? ¿Sale? Y de la energía libre de Gibbs, de ahí se extrae pues una situación muy importante. ¿De qué depende la energía libre de Gibbs? Presión, temperatura y número de moles. ¿No se acuerdan de eso? ¡Sas! ¿Sí? Depende de P, depende de T y depende de número de moles. ¿Sí? ¿Sale? Y la diferencial de G, ¿sí? El cambio en G en un proceso químico es la parcial de G con respecto a P a T constante, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Diferencial de P, ¿no? Más la parcial de G con respecto a T a P constante
diferencial de T. ¿Sale? ¿Qué más? Más la parcial de G con respecto al número de moles yésimo. De hecho, aquí hay una suma, ¿no? Debe ser una suma de la parcial de G con respecto al número de moles, manteniendo T y P constante, diferencial del número de moles. ¿Sale? Y esta suma corre desde I igual a 1 hasta N, donde N es el número de componentes de la mezcla. ¿Vale? Esto es de Fisicoquímica 2. Y es el antecedente de esta materia. Entonces, más le vale que se vayan así un poquito para atrás y empiecen a revisar estas cosas. ¿Sí? Fíjense, esto es bien importante en química. Y luego el silencio. ¿Cómo se llama esto? Se llama mu-I. ¿Y cómo se llama? ¿Qué significa mu? El potencial químico, ¿sí? El sagrado potencial químico de los químicos. Por esto, la termodinámica es muy importante en química, por el potencial químico, ¿sí? Ahora, vámonos a nuestro asunto. ¿Cuál es la condición de equilibrio con respecto a esta función de estado? Bien importante, que es la derivada de G con respecto al número de moles. En el caso del punto triple, ¿sí? El potencial químico de la fase alfa debe ser igual al potencial químico de la fase beta, igual al potencial químico de la fase zeta. Es la condición de equilibrio, ¿sí? Cuando hay dos fases que coexisten, pues alfa debe ser igual a beta, ¿sí? También, o sea, no nada más el punto triple, también cuando tiene sólido líquido también se vale, ¿sí? O líquido gas, ¿vale? Entonces, pues esto es la chamba que deben de acordarse de su curso pasado, ¿no? Así que revísenlo, ¿sí? Ahora, me gustaría que me dijeran cuál es la interpretación físico-química de la derivada de G con respecto a N, a número de moles. ¿Por qué esto se llama potencial químico? Es bien importante, o sea, las ecuaciones pues están bien y te las puedes aprender de memoria y todo, ¿no? Pero ¿cuál es el significado físico de esto? Fíjense, si yo cambio un poquito el número de moles de una sustancia, ¿qué tanto va a cambiar quién? La energía libre de Gibbs. Es bien importante, ¿no? ¿Por qué? Porque la energía libre de Gibbs me dice si un proceso es espontáneo químicamente o no. Si yo le quito un poquitito o le aumento un poquitito de este componente en particular y me crece muchísimo la energía libre de Gibbs o me disminuye mucho, ¿qué pasa con ese componente de esta mezcla? Pues es que es muy reactivo, ¿sí? Es muy importante en la reacción, por eso esto se llama potencial químico, ¿sí? Porque es el poder que tiene este particular componente de reaccionar o de hacer un cambio, una modificación en el medio, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues en el caso que nos ocupa, lo que tenemos es que, pues el potencial, yo quiero pensar en el potencial relacionado con el disolvente, ¿sale? El disolvente. El soluto ahorita no lo voy a apelar al principio. Entonces, el disolvente es el componente 1, ¿sí? Entonces, el componente 1 en la fase alfa tiene una temperatura y una presión particular, ¿sí? T y P. Fíjense que las variables dependen también, pues, si es una diferencial de G, pues G depende de T y P, pues también mu debe depender de T y P, ¿sale? Entonces, este potencial químico en el equilibrio va a ser igual al potencial químico del mismo disolvente, pero pues, en la otra fase, ¿sí? ¿Sale? Entonces, es igual al potencial químico en la fase beta, que tiene una temperatura y una presión diferente de la presión beta. ¿Vale? Entonces, pues si yo observo que mi disolvente de este lado izquierdo está totalmente puro, yo puedo decir que esto que está aquí
realmente es el potencial químico del disolvente puro, ¿sí? Totalmente puro, ¿sí? A una temperatura y una presión alfa, ¿sí? Y este sí es otro potencial químico, es otro potencial químico diferente. ¿Por qué? Porque está contaminado, ¿sale? Y ahora otra pregunta sacándoles de lo de Físico-Química 2. ¿Cuál es la forma que tiene el potencial químico para el caso de una mezcla de uno de sus elementos? El potencial químico, por ejemplo, en este caso, el potencial químico en la fase beta a T y P beta. ¿Se acuerdan cómo iba? Lo vimos en la clase pasada. Hay una ecuación en la clase pasada que incluía un logaritmo. Y la fracción molar. Pues es el puro, ¿no? ¿Sí? El puro a temperatura y esa presión beta, ¿sí? Pero puro, más RT logaritmo natural de la fracción de X1. Y quedamos que esta ecuación es muy importante porque el logaritmo natural de un número entre 0 y 1 es negativo, ¿sí? Entonces, al potencial químico de la sustancia pura se le va a restar, ¿sí?, una fraccioncilla que va pesada, así se le llama, por RT, donde T es ¿quién? La temperatura y R es la constante de los gases, ¿sí? ¿Vale? Y es bien importante esta ecuación porque fíjense que lo que estoy diciendo con esta ecuación, la interpretación física, físico-química, es que como yo tengo disolvente que está ocupado interactuando con el soluto, pues va a disminuir el potencial que tiene para reaccionar. ¿Por qué? Porque ya está ocupado, ¿sí? ¿Cuánto está ocupado? Esto, dependiendo de la fracción, ¿sí? ¿Vale? Bueno, muy bien, chicos. Entonces, vamos a seguirle de este lado. Bueno, entonces, lo que voy a hacer ahorita es acordarme de un poquito de mi cálculo y de mi termodinámica para poder sacar una ecuación que me diga cosas respecto a la presión osmótica, ¿sí?, que es finalmente lo que yo quiero hacer. Ahora, fíjense, lo que tengo es esa ecuación que tengo ahí, ¿sí?, que el potencial químico en la fase beta es ese, ¿no? ¿Sale? Pero entonces el potencial químico en este caso de la fase alfa, ¿sí?, pues debe ser igual al potencial químico en la fase beta, ¿no? Porque es mi condición de equilibrio, ¿sí? Entonces eso debe ser igualito a esto, ¿sí? Entonces lo que tengo es MI 0 a temperatura y presión beta más RT logaritmo natural de X1. ¿Sale? Aquí ya estoy, fíjense, estoy considerando ya que ha pasado el tiempo suficiente para que mi sistema esté en equilibrio. Yo ya estoy tomando en cuenta esta ecuación, ¿sí? Ya estoy igualando alfa y beta, pero sustituyo esto aquí. Y lo que tengo es esta ecuación que está de este lado. ¿Sale? Entonces, yo puedo considerar en este sistema en equilibrio que realmente esto se está totalmente en estado puro, ¿sí? Totalmente en estado puro. Entonces puedo escribir lo siguiente, puedo escribir que el potencial químico en la fase alfa es como el potencial químico de mi sustancia totalmente pura, ¿sí?, a temperatura y presión de la fase alfa, ¿sí? Y esto es igual al potencial químico a temperatura y presión
de la fase beta más RT logaritmo natural de la fracción molar de 1. ¿Sale? Entonces lo que puedo hacer es, voy a pasar todo de un lado. ¿Sí? En este caso, lo que voy a hacer es, este término lo voy a pasar restante. ¿Sí? Y lo reacomodo. Entonces lo que tengo es RT logaritmo natural de x1. ¿Sí? Y esto va a ser igual a MI puro a temperatura y presión alfa. ¿Sí? Menos M1, 0, temperatura y presión beta. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con esto? ¿Vale? Pero fíjense que me tengo que acordar de otra de las funciones termodinámicas. Pues como que ya veo que no se les quiere recordar mucho. Hay de las derivadas de las relaciones de Maxwell, ¿sí? De las relaciones de Euler que se ven en Físico-Química 2, se pueden extraer las siguientes relaciones importantes, que la parcial del potencial químico con respecto a la presión, ¿sí? Esto es igual al volumen. ¿Sí? ¿Sale? Es uno de los datos importantes. Ahora, ¿qué hago con esto? Pues bueno, lo que tengo yo ahí es una ecuación diferencial. ¿Sí? Y en este curso van a ver que ven una ecuación diferencial y sienten ese impulso así de integrar. O sea, quiero integrar, no lo puedo evitar, ¿no? Entonces, lo que tengo es la derivada de mu, que es igual a b diferencial, perdón, diferencial de mu igual a b diferencial de b, perdón, de p, ¿no? Diferencial de p, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que tengo yo aquí? Pues bueno, vamos a hacer la integración, ¿sí? Yo integro ambos lados de la ecuación, ¿sí? Y lo que tengo de este lado, pues es justamente la diferencial, ¿sí? En este caso, la resta de mu en el límite inferior y en el límite superior. Entonces, ¿cómo integro? Pues voy a integrar, en este caso, de P beta a P alfa, ¿sí? Que esos sean mis límites de integración, de P beta a P alfa, ¿sí? Entonces, lo que tengo aquí es que mu i 0 a T P alfa, que es el límite superior, menos mu 1, 0, T P beta. Esto va a ser igual a B, ¿sí? Que multiplica a P, en este caso, alfa menos P beta, ¿no? ¿Sí? Límite superior menos límite inferior. ¿Sí? Ya estamos acordándonos de la definición de integral definida. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Déjenme, pongo aquí. P beta, P alfa. ¿Sí? La definición típica de integral definida. Ahora, yo ya tengo entonces una relación, ¿sí? Muy tramposamente, que me conecta la diferencia de potenciales químicos, que es bien importante en el caso que me ocupa. ¿Por qué? Pues porque si quiero llegar a un equilibrio de fases, yo puedo entender el equilibrio de fases con el potencial químico y lo que yo estoy observando es un cambio en las presiones, ¿sí? Entonces, con esa relación muy bonita termodinámica puedo obtener esta ecuación. ¿Vale? Ahora lo que hago es tratar bueno, este volumen, ¿de quién es el volumen este? En este caso es el volumen, pues, del disolvente, ¿sí? El volumen del disolvente. Ahora, lo que yo tengo aquí, pues, que puedo sustituir esto que está aquí, acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, tengo que RT, logaritmo natural de la fracción molar de 1, eso que está ahí, pues va a ser igual a esto que está aquí. ¿Sí? ¿Sale? Esto que está aquí. ¿Y cómo lo tengo? Sí, pero fíjense que lo que yo necesito, en este caso, sí vieron que la pi que yo definí era P beta menos P alfa, ¿no? ¿Sí? Entonces están al revés, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo puedo hacer lo siguiente, esto es menos el volumen molar del disolvente, P beta menos P alfa. Sí se vale así, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que tengo yo es que R
por t logaritmo natural de x1 es igual a menos b por pi. ¿Sí? Menos b1 por pi. Donde pi es la presión osmótica que yo acabo de definir. ¿Sale? ¿Tienen dudas? ¿Dudas? Dime, cuéntame. ¿Sí? ¿No te latió de aquí para acá? Bueno, es... De aquí, fíjate, esto que tengo aquí es una parcial de mu con respecto a p. ¿Sí? Cuando yo separo la ecuación diferencial... Espérenme. Cuando tú separas una ecuación diferencial de esta naturaleza, ya no tiene sentido pensar en parciales, porque aquí se supone que vas a dejar constantes todas las demás variables. ¿Sí? Cuando las separas, ¿sí? Cuando pasas parcial de p dividiendo de este lado, lo que tú tienes es ya derivadas totales, no parciales, porque todo lo demás ya lo estás considerando como constantes. ¿Sí? Y ya entonces de aquí ya integras. Y al integrar, pues esto es el límite superior menos el límite inferior. ¿Sí? Algo que depende, el potencial, ese es uno, potencial que depende de la presión alfa, es el límite superior, menos el de la presión beta, límite inferior. ¿Sale? ¿Y ya? ¿Sale? ¿Cómo fue que igualó Esta. Porque mira, esto, yo de aquí, ¿estás de acuerdo que tengo esto, no? ¿Sí? Que integro este lado y tengo esta resta de potenciales químicos, y del lado derecho es el volumen, que aquí, bueno, yo le pongo 1, pues, ¿no? Nada más para identificarlo. El volumen menos, perdón, la resta del límite superior menos el límite inferior. ¿Sí? ¿Pero cómo lo igualó a RT? Esto que está aquí. ¿Sí? Eso. No está al revés. Esto que está aquí. ¿Sí? Es esto que está aquí. ¿Sí? ¿Sale? Es lo mismo. Entonces yo nada más lo quise, pues entonces como esto es igual a esto, pues en vez de poner esto, sustituyo el producto del volumen por esta resta de presiones. ¿Sí? Pero como yo lo quiero poner en términos de pi, por eso es este enroque. Aquí, ¿sale? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Hasta aquí? Bueno. Entonces, lo que yo tengo aquí, pues, es ya una forma en donde la puedo yo manipular para extraer una ecuación que me diga quién es pi. ¿Sí? ¿Quién es esta pi que está aquí? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Entonces, pi, que es mi presión osmótica, pues va a ser igual, ¿sí? Le tengo que cambiar el signo, menos, ¿sí? Y lo que tengo ahí es RT, ¿no? RT sobre B1, ¿sí? Este que está aquí, lo paso dividiendo, ¿sí? Por el logaritmo natural de X1, ¿sale? ¿Cómo se define la fracción molar total? Ustedes saben que X2 más X1, ¿a cuánto tiene que ser igual? A 1, ¿sí? Entonces X1, ¿a qué es igual? A 1 menos X2, ¿sí? Entonces, la presión osmótica tiene que ser igual a menos RT en B1, logaritmo natural ¿de quién? De 1 menos X2. ¿Por qué? Pues ahora yo quiero ver en términos de la fase, o sea, del soluto, pues, ¿sí? Cómo es la presión osmótica. ¿Sí? Ahora, aquí esto me lo tienen que creer lo siguiente. Este logaritmo que está aquí, pues es un poquito difícil de calcular. ¿Sí? Ustedes vieron en cálculo 1 algo que se llama series, ¿sí? De potencias. ¿Sí? Todo el mundo hace la cara de no. Bueno, pues esto se puede expandir en series. ¿Sí? Se expande en series y la expansión en series, pues bueno, tiene varios términos. Ahora, se puede demostrar que el logaritmo natural, ¿sí? Expandido en series, el término más importante es el primero, y el primero de los términos en series, o sea, aquí le pongo expansión en series del logaritmo natural de 1 menos x2, ¿sí? El término más importante es menos x2, ¿sí? Con ese término es con el que me voy a quedar.
¿Sale? Entonces, yo lo que tengo es que pi se me convierte en RT sobre B1, ¿sí? Por X2, ¿no? Ya le cambié yo el signo. ¿Sale? No tiene caso que hagamos la expansión en series aquí, ¿sí? O sea, se la pueden fumar en casa si quieren. Bueno, esa es la expresión que me conecta a la fracción molar del componente 2, ¿sí? De la cosa que está contaminando el disolvente, ¿sí? Y la presión osmótica. ¿Qué pasó? ¿Sigue teniendo negativo? No, no era un puntito que se me fue. Negativo, pero voy a sustituir por menos X2, ¿sí? Menos X2. Es menos X2, ¿sí? Menos X2. Entonces, fíjense que la fracción molar, ¿cómo se define? Como el número de moles, ¿sí? De 2, ¿sí? Dividido entre número de moles de 1 más número de moles de 2, ¿sí? Entonces, segunda aproximación, este mundo está lleno de aproximaciones, ¿sí? ¿Qué tal si es un sistema muy diluido? ¿Sí? ¿Qué significa esto que es un sistema muy diluido? Que N2 es muy pequeñito enfrente de N1. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Acuérdense que 2 es el soluto y N1 es el disolvente. ¿Sale? Entonces, X2 se puede decir que es más o menos N2 entre N1. ¿Sale? Entonces, esa ecuación se me transforma de la siguiente manera. Pi es igual a RT en V1 por N2 entre N1. ¿Sale? Entonces, el volumen de la dilución es N1B1 más N2B2. ¿Sale? Eso se lo saben. ¿Sí? Y fíjense que otra vez, ¿sí? Como tengo un sistema muy diluido, ¿sí? También tengo que tomar esa consideración aquí. Entonces, si un número multiplica a un número muy chiquitito, pues lo hace mucho más pequeñito, ¿sí? Entonces, el volumen es más o menos N1 por B1, muy cerca, ¿sí? ¿Sale? Entonces, yo lo que tengo aquí, pues está bastante fácil. Sustituyo este B1 por esto, ¿sí? Que está aquí, ¿sí? Si yo despejo aquí B1, V1, entonces va a ser B entre N1. ¿Sale? ¿Sí están de acuerdo? Entonces yo esto que está aquí lo sustituyo aquí. Entonces aquí lo que tengo es B sobre N1. ¿Sí? Lo voy a hacer. Pi es igual a RT en B normal. ¿Sí? Y el N1 va aquí, ¿no? N1, N2 entre N1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Y qué pasa con esto? Pues bueno, se van, ¿no? Los N1s. ¿Sí? ¿Todo bien? Esto que está aquí, de aquí tengo que, bueno, si lo quieres ver así más estrictamente, el volumen total es N1 por B1, por esta aproximación. ¿Sí? O sea, esto es despreciable, este término es despreciable, porque N2 es muy chiquitito, lo desprecio. Despejo V1, ¿sí? Y esto se va dividiendo. Sustituyo esto aquí, ¿sí? En esta ecuación. Entonces, pues tengo que es V entre N1. Es lo mismo, ¿sí? Que si yo pongo el N1 aquí arriba, ¿no? ¿Sale? Y se me van los Ns. ¿Sale? ¿Sí?
Entonces, al final, ¿qué tengo aquí? Tengo que la presión osmótica es igual a RT, ¿sí? Fíjense, RT por N2 sobre V, ¿sí? ¿Pero qué significa esto? Número de moles sobre litros de solución, ¿qué es? Es una concentración, ¿sí? Entonces, la presión osmótica es igual a R por T por la concentración en la cual yo tengo mi soluto, ¿sí? Entonces, la presión osmótica está relacionada directamente con la concentración del soluto, ¿sí? Ahora, respecto a nuestros sistemas en biología y farmacia, les voy a poner aquí unas relaciones bien importantes que ustedes seguramente ya las han escuchado y que ahora las tenemos que conectar con eso que acabamos nosotros de entender. ¿Qué es un medio isotónico? ¿Sí? ¿Sí? Un medio isotónico es en donde la concentración afuera y dentro de la membrana es la misma, ¿sí? Entonces, pues el potencial químico, ¿sí?, del agua, ¿sí?, inside, ¿sí?, o en el interior de la célula es igual al potencial químico del agua en el exterior, ¿sí? Es el medio isotónico. Entonces, el medio hipotónico es en donde el potencial del agua adentro de la membrana o de la célula es menor que el potencial en el exterior. Y el hipertónico es donde el potencial del agua, ¿sí?, es al revés, mayor que en el exterior. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa si ustedes tienen una elevada concentración adentro de la célula? ¿Sí? Se va a hinchar, ¿sí? Porque va a querer disminuir la concentración, ¿sí? ¿Sale? Entonces, lo que ustedes tienen es justamente esos potenciales químicos. Ahora, fíjense, si una célula tiene mucha concentración, ¿sí?, significa que el potencial químico del disolvente es menor, ¿sí? Entonces, es este caso que está aquí, el medio hipotónico, ¿sí? El medio hipertónico es cuando adentro de la célula, ¿sí?, en este caso, pues, tienes mucha agua, ¿sí? Y lo que va a hacer, pues, es sacar el agua de la célula, ¿sí? Y esto es fácilmente expresable en potenciales químicos y entendible desde el punto de vista de los potenciales químicos, ¿sí? ¿Qué fue lo que dijo que se refería a la I y la E? Es interior y exterior, ¿sí? Bueno, entonces, lo que vimos hoy, además de las generalidades de los coloides, la preparación de coloides, fue un poquito de transporte entre membranas. Es importante porque para purificar un coloide tienen que hacer diálisis, ¿sí? Y para la diálisis usan membranas, ¿sí? Entonces, el problema de la diálisis es que tienes que ir en contra de la naturaleza, ¿sí? Porque tienes una presión osmótica que te está diciendo que lo que quieres es bajarle la concentración, ¿sí? ¿Sale? Y ustedes lo que quieren es, si tienen un sistema que quieren purificar, ¿sí?, pues aquí la concentración es más elevada que afuera, ¿sale? Y lo que quieren hacer es, de alguna manera, pues purificar el coloide. ¿Cómo le hacen? Pues centrifuga, ¿sí? ¿Sale? Entonces la diálisis lo que utiliza es una centrifugación, puede ser, por ejemplo, que tengan ustedes aquí su coloide y esto le dan vueltas, ¿en dónde? Pues es en un medio con una solución que les permita purificar, ¿sí? Entonces lo que tienen que hacer es superar la presión osmótica. ¿Para qué? Para que estos contaminantes se vayan,
Se salgan de las membranas y ustedes tengan a su coloide puro adentro. Concentración, sí, concentración, C, subíndice 2, concentración del soluto, ¿sí? Entonces, número de moles en litros de solución. ¿Sale? Bueno, ¿alguna duda respecto a esto? Bueno, entonces nos vemos el